A pesar de que Uruguay es un país muy pequeño, similar a muchos países de acá de América Central, el Uruguay ha tenido también una política fiscal muy prudente. Uruguay tiene, a diferencia de El Salvador, una banca nacional muy fuerte. La banca nacional, aunque parezca mentira, en Uruguay lidera las estadísticas, a pesar de que tenemos presencia de bancos internacionales. La banca internacional hoy ha tenido un conservadurismo muy importante y eso ha llevado a que el crédito siga siendo escaso, sigue siendo caro, sigue demandando muchas más garantías o mayor rentabilidad de los proyectos. Y creo que eso, una banca nacional, por lo menos en los países donde la tienen, es el que rompe ese círculo vicioso. ¿Me quieres decir que es la que piensa más por su país que Yo creo, absolutamente sí, es la que piensa más por el país, y hay además una coherencia entre la política gubernamental y la banca nacional que permiten generar políticas de Estado que encausan el crédito hacia donde el país lo necesita. Gaso, vi un gesto, perdón, no sé si fue mala impresión de no estar de acuerdo de que una banca nacional puede ser un factor determinante para el crecimiento de industrias como la que ustedes representan. Bueno, en Panamá, como usted sabe, nosotros nunca hemos tenido banca central. Nosotros trabajamos con el dólar desde la independencia, no la hemos necesitado, gracias a Dios. Sí tenemos un Banco Nacional, Caja de Ahorro, que son entidades gubernamentales, pero se manejan totalmente con los criterios de la banca privada. Son tan conservadores y a veces hasta más conservadores que los mismos bancos privados. ¿Será que tenemos diferentes clases de políticos entonces, Panamá, a diferencia de otros países, para poder decir de que estaríamos en manos de ellos y por esa razón no habría beneficios de tener una banca nacional? Bueno, siempre hay beneficios. Depende de dónde lo vea. Ustedes tenían una inflación y llegó Flores y los dolarizó. ¿Qué papel juega el gobierno entonces en ese criterio de ustedes? ¿Qué papel juega el ente estatal? Es decir, aquel que les permite a ustedes generarle las condiciones para crecer. Bueno, claro, si la función del gobierno no es estar metiendo la cuchara en el sector privado, es ser un ente facilitador y poner las condiciones para poder captar capitales extranjeros. Lo más importante es crear todas las políticas necesarias y las ventajas y las seguridades, sobre todo las seguridades, para que el capital extranjero no se sienta asustado y puedan invertir en el país y se sientan seguros en esa inversión. Me pidió la palabra una pequeña observación sin ánimo de entrar en polémica con el colega Gastón. Que tienen mejores políticos ustedes, aquellos que tienen buenos políticos, ¿no? Cuando yo estaba hablando de banca, yo quería distinguir, porque él hacía referencia a los bancos centrales. Los bancos centrales en los países, la gran mayoría de los países, tienen como definición seguir la política monetaria para hacer el control de la inflación. Cuando yo hablaba de bancos nacionales, me estaba refiriendo a bancos nacionales de desarrollo, como el BNDES en Brasil, como el Banco República, como el Banco de la Nación en Argentina, como el Banco de Chile, como seguramente el Banco de Costa Rica, a veces se puede nombrar. Son dos funciones, no voy a mencionar nada porque no tenemos. Son dos funciones completamente distintas. Ni identidad monetaria, ni mucho menos. Pero son dos funciones completamente distintas. Si no, corrígeme. No tenés razón. Dos funciones completamente distintas. El Banco Central, que a través de la política cuida la inflación, la política general, y los bancos nacionales de desarrollo, que son los que fomentan la actividad. Casalco lo que está proponiendo es que se ejecute y vamos a acompañar ese esfuerzo porque le interesa al país que esta inversión pública programada para el año 2011 se va a ejecutar. Y miramos un compromiso del presidente con sus ministros responsabilizándolos de esa ejecución para el 2011. Creo que es importante el que se tomen las medidas apropiadas, una ley adecuada, un entorno adecuado también alrededor de las licitaciones, que se manejen con transparencia, que no vaya a haber problemas en la ejecución, porque si los procesos de licitación se entorpecen, si las obras se vuelven a parar, es como que no se ha ejecutado tampoco. Entonces, no solo es la intención, creo que sí hay que crear un entorno adecuado para que la inversión pública se pueda ejecutar en el 2011 porque ha impactado en el crecimiento de la industria y eso arrastra la economía. Me estás hablando de una política nacional de vivienda como un factor primordial para crecer la industria acá en el país. Definitivamente. Le apuesta solo al tema de la industria de la vivienda popular, ¿no? Cuando tú dinamizas la vivienda de interés social y se comienza a dinamizar todo. Creo que es importante tener bien identificado que el trato que tú le das a la vivienda de interés social
obviamente es mucho más preferencial que el que le das a todos. Pero realmente, si tú te pones a pensar, ¿por qué a mí me tienes que dejar excluido? ¿Verdad? Y dices, yo quiero aspirar a una mejor vivienda. Hay otros mecanismos que no necesariamente puede ser un interés preferencial. Hay instrumentos como el leasing habitacional. Hoy estábamos viendo en el Congreso de la hipoteca centroamericana, un fondo de hipotecas aseguradas que funciona en Guatemala. Hay mecanismos. En México existe una coordinación casi perfecta entre todas las instituciones del Estado, con lo cual el mecanismo de subsidio básicamente es apoyado por todo el país. Yo creo que tenemos problemas estructurales en nuestras instituciones del Estado. Y esos problemas estructurales pasan porque cuando tú cambias cada 5 años de gobierno, y puede ser dentro del mismo Cambian las partido, políticas. cambia todo. Y eso al país le genera esa inestabilidad. No hay nada nuevo que inventar. Hoy eso ha sido parte de lo que hemos podido ver en el Congreso de Ordecac. Hay instrumentos a lo largo de Latinoamérica que son exitosos. ¿Por qué queremos inventar algo nuevo? O no queremos implementar modelos exitosos tropicalizados a nuestro país si están dando éxito en otras naciones. Estamos viendo resultados en nuestro país negativos, ¿verdad?, cuando hay una ausencia de una política pública hacia el sector de la vivienda, hacia la obra pública. Hoy es muy importante, para facilitar la inversión en infraestructura y en vivienda también, lo que se está empezando a implementar en muchos países de América Latina, que es lo que llamamos la asociación o participación público-privada. Esta asociación o participación público-privada tiene como objetivo que sea el privado el que financie y asuma los riesgos de la construcción de infraestructura de viviendas. El Estado se compromete a pagarlo a largo plazo, siempre que se mantenga la calidad y cierto nivel de servicios. Esta es una herramienta que le permite al Estado financiar a largo plazo los trabajos, los proyectos de infraestructura y de vivienda, y que permite además manejar el endeudamiento del país en una forma más flexible. Esa política que habla Martín, de una política macroeconómica consistente y que viene pasando de un gobierno a otro, desde 1900 o desde el 2005 hay una política nacional de vivienda que se lanzó en esa oportunidad como una política de Estado, pero ese libro, yo no sé si está en la librería del Viceministerio de Vivienda en este momento. Esa fue la administración del presidente Saca. Eso fue con el presidente. Que fue al inicio, que fue un boom, que habló de la política nacional de vivienda, y yo siempre pregunté al final de su gestión, ¿a dónde está en números la reducción del déficit habitacional a partir de esa política? No hubo. Y tú puedes ver que en la misma gestión hubo un cambio, no hubo consistencia, lanzan una política, no se continúa, y después viene el que sigue y la cambia. Esto es lo que realmente debemos de trabajar como país, cuando tú tienes claras las necesidades, y te aseguro que si tú lees la Política Nacional de Vivienda y lees lo que necesita el país y lo que está tratando de hacer este gobierno en este momento, es similar, ¿ya? Pero creo que esa falta de consistencia, de que si es el mismo problema, y cuál es la metodología para resolverlo, es en lo que no nos ponemos de acuerdo. Y ¿De qué cambio está hablando la industria de la construcción salvadoreña para poder hablar de? Lo hemos repetido hoy, tenemos que fortalecer a la familia salvadoreña para que tenga capacidad de compra de vivienda. Hay quienes ni con esos mecanismos van a poder ser sujetos de crédito, esos necesitan un trato especial en donde el esquema subsidiario es probablemente un esquema subsidiario total, pero todo eso lo define una política de vivienda. ¿Es un alivio el FOVIAL para la industria de la construcción? Para el país, no para la industria de la construcción. No, digo en términos de dar oportunidad Claro, tú generas... generas... Esta pregunta porque por ahí escuché precisamente que el tema del FOVIAL está agonizando y que parece que, no sé si fue demasiado catastrófico y no lo quiero hacer así, pero que para el próximo año el FOVIAL como que truena, ¿no? No, realmente lo que se quiere hacer ver es que sí es insostenible. No sé si el otro año. Es un tema que no resulta fácil, pero además se agrava cuando pasa en algunos países la justicia no actúa como debe actuar, porque entonces ahí también se potencia el tema de la corrupción.